a la oscuridad, a lo que gobierna el enemigo, le llama reino. Al reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y es interesante porque todavía hay reinos aquí en esta tierra, y a través de estos reinos empezamos a entender qué quizás está diciendo el apóstol Pablo. Por lo menos está el Reino Unido, por así decirlo. Y el Reino Unido se compone, ¿cierto?, de países. Un reino se compone de países subyugados a esa autoridad. Ese reino tiene también logística, tiene una milicia. Un reino tiene que tener milicia para tanto defenderse como para atacar. Y es interesante que en el reino también hay gobiernos, hay señoríos. Y el apóstol Pablo habla de esta oscuridad que nosotros nos enfrentamos como un reino. Aquí aparece como reino la palabra eusocia. Entonces, ¿a qué se enfrenta la iglesia? A una influencia delegada, a una autoridad, a una jurisdicción. Eso sí que nosotros necesitamos entender lo que es jurisdicción. Me recuerdo cuando el Señor me habló acerca de ya comenzar la obra y todo eso. El Señor me habló y me dijo: ¿dónde quieres tener jurisdicción? Porque la jurisdicción es importante dentro del reino. Un ejemplo: yo puedo tener mucho poder, pero estar en la jurisdicción incorrecta. Un ejemplo: si un juez del estado de Oklahoma, que tiene todo el poder para ejercer su autoridad, viene al estado de Dallas a querer ejercer ese poder, no puede. ¿Por qué? Porque está en la jurisdicción equivocada, incorrecta. Y es interesante saber que el mundo espiritual se mide a través de jurisdicción. Y cuando nosotros entramos en esferas que no son nuestra jurisdicción, un ejemplo: yo vengo acá y no es mi jurisdicción esta tierra, porque hay un pastor delegado a esta tierra que tiene la jurisdicción. ¿Qué me da la jurisdicción a mí? El ser delegado por mi autoridad. Cuando mi autoridad me delega, me autoriza, ¿cierto? Y yo puedo entrar en jurisdicciones que no son mías para ejercer autoridad. Por eso el que sabe del reino sabe que no puede moverse en el mundo espiritual sin delegaciones autorizadas. El que anda moviéndose sin delegaciones autorizadas corre el riesgo de entrar en una jurisdicción y va a estar inhabilitado para usar su poder, y por ahí lo pueden destruir. Por eso el enemigo busca que hayan quiebres con las coberturas y te lleva a hacer cosas que no debes. Hay gente que se mete a orar en lugares que no debe. Ay, es que sentir al Señor, ir a un cerro a orar. Yo digo, cuidado con eso. Usted tiene que entender lo que significa un monte. Segundo, las cosas que se dan en ese monte. Tercero, cómo el enemigo ocupa los montes. Vean los montes de todas las ciudades de nuestra tierra. Siempre hay un altar de tiniebla en un monte. En Chile siempre allá en un monte que hay, el enemigo presenta un altar. Y usted no puede andar haciendo cosas, ni yo puedo andar haciendo cosas, a no ser que seamos delegados, porque nos podemos meter en jurisdicciones que no son las correctas, y podemos tener el poder, pero la jurisdicción te autoriza a ocupar ese poder o te inhabilita para ocupar ese poder. Entonces, cuando vemos al reino de las tinieblas, que el apóstol Pablo lo llama así como reino, es algo jurídico. Es algo jurídico. Eso no se nos puede pasar por la cabeza, dejar pasar. Es jurídico. Por eso digo, el mundo espiritual es jurídico. Se mide desde la autoridad, se mide desde el derecho legal. Amén. ¿Va conmigo? Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Mire cómo reconoce ahora Pablo al enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso es importante el entendimiento, porque uno de los propósitos del Dios de este siglo es cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. ¿Dónde me quiero centrar? Que ahora lo reconocen a este adversario que nosotros tenemos
como el Dios de este siglo.